No salió un jinete. Eso es lo que Juan vio cuando el quinto sello se abrió, y ese detalle debería detenerte completamente. Los 4 sellos anteriores tenían una estructura reconocible. Trueno, criatura viviente que convoca, caballo que aparece, jinete que cabalga hacia la historia humana. El quinto rompe ese patrón de manera tan abrupta que la ruptura misma es el mensaje. No hubo caballo, no hubo criatura que llamara a nada, solo Juan mirando debajo de un altar en el cielo, solo almas, solo voces clamando una pregunta que el cielo sostenía en tensión sin respuesta inmediata. Si llegaste a la parte 2, lo que viene no es simplemente más destrucción apilada sobre los 3 jinetes. Es algo más preciso, más personal y más perturbador. En la parte 1, los 3 primeros jinetes atacaban estructuras que puedes ver y medir. El jinete blanco con su arco sin flechas avanzando en conquista ideológica sin declarar ninguna guerra. El jinete rojo que removía la Irene de la tierra de manera sistemática. El jinete negro con sus balanzas y el precio del trigo calculado al límite de la supervivencia, mientras el aceite y el vino permanecían intactos para los que podían pagarlo. Atacaban lo externo, lo observable. La parte 2 comienza donde la parte 1 dejó el gancho, con un jinete que tiene nombre propio, que cabalga acompañado por una entidad también nombrada, con autoridad sobre una 1/4 parte de la tierra, y con una visión que cambia el ángulo, desde el que puedes leer todo lo que los sellos revelan. El 4.º sello está en Apocalipsis 6, 7, 8. Otra de las 4 criaturas vivientes dice, ven. Y lo que aparece no es otro jinete anónimo portando un símbolo ambiguo. Es un caballo de color extraño, y su jinete recibe un nombre que el texto escribe directamente. Los 3 jinetes anteriores no tienen nombre en el Apocalipsis. Son identificados por el color de su caballo, por lo que portan o por lo que les es dado. Este jinete recibe un nombre propio. Es el único de los 4 al que el texto nombra. Y ese nombre, en el idioma en que Juan escribía, era conocido por cualquier lector del primer siglo como el peso definitivo de lo que ninguna estructura humana puede contener indefinidamente. Si este estudio está tocando algo en tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde abrimos lo que ha estado sellado en las Escrituras durante siglos. El nombre del 4.º jinete es Thanatos. En el mundo greco-romano del primer siglo, Thanatos no era solo una palabra. Era una figura del imaginario cultural, hijo de Nix, la noche, hermano gemelo de Hipnos, el sueño. El pensamiento griego personificó la muerte en esta entidad, porque necesitaba poner nombre a aquello que ninguna descripción impersonal podía alcanzar del todo. Juan no está importando mitología al texto sagrado. Está usando el vocabulario que sus lectores, tanto judíos helenizados como gentiles convertidos, reconocerían en un instante como el umbral que ningún ser humano puede negociar. Cuando el texto dice que el jinete se llama Thanatos, no necesita añadir nada más. El lector ya sabe lo que viene. Acompañando al jinete Thanatos hay uno más. El texto griego dice que Hades lo seguía. Ho Hades akoloutei met autou. En el pensamiento bíblico y en el judaísmo del Segundo Templo, Thanatos y Hades operan sobre dimensiones distintas del mismo evento. Thanatos es la cesación de la vida biológica, la separación del alma del cuerpo. Hades es el reino de los muertos, el lugar que recibe y retiene lo que queda después de que esa separación ocurre. Juntos, describen la muerte más completa que el lenguaje del primer siglo podía articular, la que cubre tanto el cuerpo como la condición del alma separada de Dios. Son los 2 extremos del mismo umbral. En la Biblia hebrea, el par muerte y reino de los muertos aparece repetidamente como una unidad indisociable.
Proverbios 5:5 dice que los pasos de la insensatez llevan directo a la muerte, y sus caminos conducen al Seol. Oseas 13:14 pregunta, ¿de la mano del Seol los redimiré? ¿Los libraré de la muerte? Muerte y Seol nombrados como poder doble que requiere redención de igual alcance. La Septuaginta, que Juan y sus lectores usaban constantemente, traduce sistemáticamente el par hebreo Mavet y Sheol como Tánatos y Hades. Cuando Juan escribe que Hades sigue a Tánatos en el cuarto sello, no toma préstamos de la mitología griega. Usa el vocabulario que sus lectores ya conocían de las Escrituras para describir el peso completo de lo que solo el Cordero tiene autoridad para deshacer. Si algo de lo que estamos descubriendo aquí está resonando contigo, escribe en los comentarios. Jesús, te necesito. Quiero saber que estás aquí. ¿Por qué importa que el cuarto jinete tenga un nombre cuando los tres primeros son anónimos? La diferencia no es decorativa. Los tres jinetes anteriores representan procesos que operan dentro de la estructura de las civilizaciones humanas. El engaño ideológico, la destrucción de la paz social, la presión económica sobre los más vulnerables. Son fuerzas que actúan sobre sistemas colectivos. El cuarto jinete es diferente porque lo que representa no es un proceso dentro del sistema. Es el umbral que aparece cuando todos los procesos de los tres primeros jinetes han erosionado lo suficiente la estructura que les daba contención. Tánatos y Hades no describen la presión gradual sobre civilizaciones. Describen lo que ocurre cuando las civilizaciones bajo esa presión ya no tienen mecanismos internos para frenar las consecuencias. El caballo del cuarto jinete tiene un color que en griego se llama cloros. Las traducciones lo vierten como pálido, amarillento, lívido, y esas opciones capturan la imagen de muerte. Pero cloros en griego clásico es el color de la vegetación viva, el verde amarillo de la hierba nueva y las plantas jóvenes. Es la misma palabra que Marcos usa en Marcos 6:39 para describir la hierba verde donde se sentaron los 5,000. El caballo de la muerte tiene el color de la vida. En un texto construido con la precisión que el Apocalipsis demuestra en cada elección de palabra, esa inversión es intencional. Lo que lleva el color de la naturaleza en pleno crecimiento lleva encima al jinete llamado muerte. La apariencia de vida puede ser la montura del final. Esta inversión de apariencia y realidad recorre toda la arquitectura del Apocalipsis como uno de sus patrones teológicos más profundos. La bestia del capítulo 13 tiene cuernos como cordero, pero habla como dragón. La gran ramera del capítulo 17 sostiene una copa de oro llena de abominaciones. La ciudad del capítulo 18, que parece invencible, cae en una sola hora. El Apocalipsis es un libro sobre la brecha entre cómo aparecen las cosas y lo que realmente son, escrito para comunidades que experimentaban la presión de un imperio que parecía permanente. El caballo Cloros hace el mismo argumento con el material más radical disponible, el color de la vida biológica como exterior de la muerte misma. La apariencia nunca es suficiente. Lo que algo lleva sobre su lomo determina lo que es. A este par se les da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. La fracción importa enormemente, no toda la tierra, no la mitad. Una cuarta parte definida con precisión. Y el mismo patrón de Edote, la voz pasiva divina que aparece en cada sello anterior, sigue presente aquí. La autoridad fue dada, dentro de límites establecidos por quien la otorga. El cordero que abre el sello no pierde la soberanía cuando lo abre. La muerte a escala de juicio no es el caos moviéndose sin control. Es el caos dentro de un perímetro que solo el Cordero puede establecer y modificar. Una cuarta parte no es todo. La distancia entre una cuarta parte y todo es la distancia entre el juicio que deja espacio para algo más y el que no deja nada.
La fracción funciona también como una promesa incrustada dentro del juicio. Si la autoridad dada alcanza una cuarta parte, entonces 3/4 partes quedan fuera del alcance de esa autoridad. El cordero que limita el poder de Tánatos a una cuarta parte está declarando simultáneamente que el resto existe dentro de un arreglo diferente. Esto es coherente con la forma en que el lenguaje de soberanía del Apocalipsis opera a lo largo de todo el libro. Los límites puestos sobre cada juicio no son solo restricciones, sino también declaraciones sobre lo que el Cordero protege activamente fuera de esos límites. El borde del cuarto sello es el borde de una promesa, trazado por la misma mano que sostiene el libro sellado que nadie más pudo abrir. Los 4 instrumentos con los que opera el cuarto jinete están en Apocalipsis 6:8. Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El texto griego para espada aquí es rhomphaia, diferente de la machaira que portaba el jinete rojo en la parte 1. La machaira era la espada corta del combate cuerpo a cuerpo. La rhomphaia es la espada larga del ejecutor, y el Apocalipsis usa también la rhomphaia en los capítulos 1 y 19 para describir la espada que sale de la boca de Cristo en el juicio definitivo. El cuarto jinete lleva el tipo de espada que en la tipología del Apocalipsis está asociado al juicio soberano, no a la guerra convencional. La escalada del arma del sello 2 al arma del sello 4 no es aleatoria en un texto que cuida cada palabra. Hay un detalle en los 4 instrumentos que merece atención específica. El texto griego de Apocalipsis 6:8 dice en tánato, como el tercer instrumento, que las traducciones vierten como mortandad o pestilencia. La palabra es exactamente tánatos, el mismo nombre del jinete. El jinete que se llama muerte mata también con muerte como instrumento. En la Septuaginta, tánatos frecuentemente traduce el hebreo deber, que significa pestilencia, el tipo de muerte colectiva que no distingue entre el fuerte y el débil, que se mueve a través de una población de manera que ninguna estrategia humana puede frenar completamente. El jinete y su instrumento comparten el nombre. Tánatos no puede separarse de lo que hace. La traducción de los profetas hebreos en la Septuaginta profundiza esta conexión. En Ezequiel 5:17, Dios habla a través del profeta usando exactamente esta combinación de instrumentos: hambre, bestias salvajes, pestilencia y espada. La palabra griega que la Septuaginta usa para pestilencia en ese pasaje es el mismo tánatos que Juan usa en Apocalipsis 6:8. Cuando los lectores del primer siglo encontraron el cuarto sello, no estaban encontrando una revelación nueva diseñada para aterrorizar sin precedente. Estaban encontrando el cumplimiento del patrón profético que Ezequiel había establecido 6 siglos antes, los mismos instrumentos, la misma autoridad soberana detrás de ellos. La diferencia es escala. Ezequiel describió estos instrumentos como los juicios para una ciudad. Juan los describe operando sobre una cuarta parte de la tierra entera. Los 4 instrumentos del cuarto jinete tienen una raíz veterotestamentaria que los lectores de Juan del primer siglo reconocerían de inmediato. Levítico 26, 25, 26 enumera exactamente estas 4 agencias de juicio pactual cuando Israel abandona a Dios: espada, pestilencia, hambre y animales salvajes. Y Ezequiel 14:21 lo dice con mayor precisión: cuanto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. El cuarto sello no inventa una imagen nueva. Cita la estructura de juicio pactual más antigua del Antiguo Testamento, la que Dios había establecido como consecuencia del abandono del pacto, y la escala a dimensión global. Lo que había sido advertencia nacional sobre Israel se convierte en realidad planetaria en la visión de Juan.
El marco pactual detrás de los 4 instrumentos establece la lógica moral del cuarto sello de una manera que lo distingue de la catástrofe arbitraria. El juicio dentro de un contexto pactual no es violencia aleatoria. Es la estructura de consecuencias que el propio pacto estableció desde el principio como resultado del rechazo. Deuteronomio 28 describe esta estructura con gran detalle. Las bendiciones del pacto cumplido en los primeros 14 versículos. Las consecuencias del pacto abandonado en los siguientes 53. La extensión misma de la sección de consecuencias comunica algo. El pacto tomaba el costo del rechazo con absoluta seriedad. El cuarto sello no introduce una lógica nueva. Ejecuta la lógica establecida en el Sinaí. El juicio tiene precedente y el mismo Dios colocó dentro del pacto la cláusula de redención. El Cordero. La escalada desde los juicios descritos en Levítico y Ezequiel hasta la escala global de Apocalipsis 6:8 es uno de los movimientos teológicamente más significativos del libro. En los profetas hebreos, los 4 instrumentos operaban sobre Israel y posteriormente sobre Babilonia y Egipto como naciones específicas. En el Apocalipsis, el cuarto sello extiende la misma lógica pactual a la tierra entera. Esto no es un fallo de proporcionalidad, es la aplicación coherente de un principio, que el rechazo de la luz disponible lleva consecuencias proporcionales al grado de luz que estuvo disponible y fue rechazado. Las naciones del primer siglo habían recibido el testimonio de la Iglesia. Habían encontrado el Evangelio. La escala del cuarto sello refleja la escala del testimonio que lo precedió. El alcance de una cuarta parte de la tierra no es hipérbole. La historia humana ha conocido y documentado escalas de muerte que superan ese umbral. La peste negra del siglo XIV mató entre el 30 y el 60% de la población europea en 7 años. La gripe española de 1918 mató aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas en menos de 2 años. Flavio Josefo, en su relato del sitio de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, describe cómo los 4 instrumentos del cuarto jinete operaron simultáneamente sobre esa ciudad: espada de los romanos, hambre dentro de las murallas, enfermedad generalizada y ataques de animales en las zonas sin control humano. Para los lectores de Juan, esto no era metáfora futura. Era la memoria reciente del colapso de la Ciudad Santa. Si este estudio está siendo útil para tu comprensión de la palabra, presiona el botón de me gusta. Eso ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que está buscando exactamente esto. Los datos contemporáneos dan sustancia verificable al patrón del cuarto sello. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró en 2023 117 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. El Programa Mundial de Alimentos documentó que 258 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda en 58 países. La Organización Mundial de la Salud emitió en 2024 advertencias formales sobre nuevas amenazas de enfermedades infecciosas dada la erosión de los sistemas de salud pública en las regiones más vulnerables. No estoy diciendo que estos datos son el cumplimiento directo de Apocalipsis 6:8. Estoy diciendo que el patrón que el texto describe desde el siglo I tiene una correspondencia en el mundo verificable de 2025. Hay una distinción teológica significativa entre interpretar estos datos como el cumplimiento de Apocalipsis 6:8 ahora, y usarlos para entender lo que el texto describe como patrones que se repiten dentro de la historia hasta que el cumplimiento final llegue. El cuarto sello describe un patrón identificable en cualquier siglo
cuando las estructuras de discernimiento, paz social y equidad económica de los primeros 3 sellos se han deteriorado lo suficiente. Los datos de 2025 no son la prueba de que Apocalipsis 6:8 se está cumpliendo ahora exactamente. Son la evidencia de que el patrón que el texto describe es el patrón que la historia sigue de manera consistente, y de que el tiempo en que vivimos no es la excepción a ese patrón. Lo que el cuarto sello significa para el creyente no es un mapa del desastre para planear estrategias de supervivencia física ni para calcular cuándo llegará el colapso total. Es una orientación sobre el tiempo en el que vive y sobre el que tiene autoridad real. El cordero que permite que Tánatos y Hades cabalguen es el mismo que en Apocalipsis 7:2-3. Envía a 4 ángeles con instrucción de que no dañen la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. La soberanía que autoriza al jinete y la soberanía que sella al creyente provienen de la misma fuente. El mismo que da la autoridad al jinete pone el nombre en la frente de los suyos. Este sello de Apocalipsis 7:2-3 no es un detalle que aparece una vez y se olvida. Los 144.000 sellados en el capítulo 7 son sellados antes de que los 4 vientos del juicio sean liberados, antes de que cualquier daño que esos vientos puedan hacer sea autorizado. El sello precede al daño. El cordero que abre el cuarto sello es el mismo que dice a los 4 ángeles: «Deteneos, todavía no, hasta que mis siervos sean sellados». El juicio y el sello de pertenencia tienen un orden secuencial específico. El sello de identidad llega antes de que el juicio tenga autorización de alcanzar a los que pertenecen al Cordero. Para el que lleva su nombre, la pregunta no es si el cuarto sello se está abriendo. La pregunta es si el sello que precede todo juicio ha sido recibido. Los 4 jinetes, vistos en conjunto, tienen una lógica de escalada deliberada. Los 3 primeros erosionan las estructuras externas que permiten a las civilizaciones sostenerse: el discernimiento, la estabilidad social, el acceso económico. El cuarto opera sobre lo que queda cuando esas estructuras han cedido lo suficiente para que sus consecuencias alcancen el cuerpo y la vida biológica. Pero en cada sello, el mismo patrón de soberanía limitada se mantiene sin excepción. La autoridad fue dada. Dentro de límites, el Cordero establece la fracción, el tiempo y el instrumento. La diferencia entre los 3 primeros y el cuarto no es que el cuarto sea más caótico, es que revela la consecuencia acumulada de lo que los 3 primeros prepararon. Comprender la lógica acumulada de los 4 sellos no convierte la realidad que describen en algo menos pesado. Los patrones que el texto identifica tienen peso corporal. Llevan nombres reales, fechas, coordenadas en la historia de personas que vivieron bajo ellos sin entender la estructura de lo que los rodeaba. El valor de entender esa estructura no está en producir distancia emocional del sufrimiento, sino en producir claridad sobre quién tiene la última palabra sobre ese sufrimiento. Si los 4 jinetes operan dentro de límites que el Cordero establece, la pregunta correcta es: ¿qué dice el Cordero sobre los que cayeron bajo ellos? Esa es exactamente la pregunta que el 5.º sello responde. Y la respuesta cambia todo. La pregunta más frecuente cuando se estudia el 4.º sello es también la que las almas del 5.º sello formularán en voz alta desde debajo del altar. ¿Por qué permite Dios que esto ocurra? El Apocalipsis no responde esa pregunta con una justificación filosófica ni con una teodicea elaborada. Lo que hace es más radical y más honesto. Cambia el punto de vista. El 4.º sello termina. El 5.º se abre. No aparece ningún jinete. El texto cierra la vista desde el suelo de la historia y abre el interior del cielo.
Y lo que Juan encuentra cuando el quinto sello se abre no es la serenidad de un Dios que no sabe ni la frialdad de un Dios que sabe y no le importa. Quinto sello. Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio que tenían. El cambio de escena es tan abrupto que cumple exactamente la función para la que fue construido: detenerte. El texto que venía describiendo jinetes y escalas de muerte a nivel global, de repente se inmoviliza debajo de un altar celestial. No hay movimiento hacia la tierra. No hay acción sobre el mundo exterior. Hay almas que claman, y lo que Juan encuentra al observarlas no valida ni la imagen del cielo indiferente, ni la del cielo impotente. Valida una tercera posibilidad que es más inquietante que las dos primeras. ¿Qué es exactamente el altar debajo del cual están las almas de los mártires? Juan está viendo el templo celestial, cuya estructura el Apocalipsis describe como correspondiente al templo de Jerusalén. El altar que aparece aquí corresponde al altar de los holocaustos del templo terrenal. Según el rito levítico de Levítico 4:7, la sangre de los sacrificios era derramada específicamente en la base de ese altar. Las almas de los mártires están en el lugar exacto donde la sangre del sacrificio alcanzaba el fundamento del altar, el punto de mayor contacto entre el sacrificio ofrecido y la santidad de Dios. No están en una sala de espera anónima. No están en un espacio de tránsito indefinido. Están en el punto más sagrado de la estructura del templo celestial. Hay precisión adicional en el lenguaje espacial. El texto dice que Juan vio las almas debajo del altar, hipocato tu tisiasteriu. La preposición no es simplemente cerca de, ni junto a, es específicamente abajo, en la base. En el templo físico, la sangre del sacrificio era derramada en el punto más bajo del altar, donde el sacrificio ofrecido tocaba la piedra consagrada a la presencia de Dios. Las almas de los mártires están ubicadas en el punto exacto de mayor contacto entre sacrificio y santidad divina en toda la estructura del templo celestial. La precisión espacial comunica una realidad teológica. Estas muertes no fueron depositadas en una sala de espera. Llegaron al altar. Fueron recibidas allí. Su ubicación es la respuesta del altar a la pregunta de si importaron. Si has sentido que el sufrimiento de los que creen no encuentra respuesta en el cielo, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo en lo que las Escrituras dicen sobre esto. Este detalle espacial transforma completamente la naturaleza de lo que estamos leyendo. Las muertes de los mártires no son accidentes registrados en una estadística que Dios observa desde una distancia celestial. Son presentadas ante Él en el punto exacto donde el sacrificio toca la santidad. El texto griego dice que fueron esfagmenon, exactamente la misma raíz que el Apocalipsis usa en el capítulo 5, versículo 6, para describir al Cordero como inmolado. Las almas bajo el altar comparten el vocabulario del sacrificio con el propio Cordero. Sus muertes no son equiparadas a la muerte de Cristo, pero son colocadas en el mismo campo semántico del sacrificio presentado ante Dios y recibido por Él. No son víctimas, son ofrendas que llegaron al altar. ¿Quiénes son estas almas? Las que habían sido muertas por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra griega para testimonio es martiria, de la cual viene la palabra mártir. En el primer siglo en que Juan escribía, martiria no era todavía el término técnico que la Iglesia posterior desarrollaría específicamente para los que morían por confesar a Cristo. Era la palabra para el testimonio dado con la propia vida, el acto de vivir de tal manera que la realidad de lo que crees resulta visible para quien te observa. La raíz aquí es más amplia.
personas cuyos cuerpos fueron eliminados porque lo que llevaban en su vida era incompatible con el mundo en que vivían. No murieron por accidente, murieron por lo que portaban. En las décadas que siguieron a la resurrección de Cristo, la Iglesia desarrolló un vocabulario cada vez más específico alrededor de la martiria. Ignacio de Antioquía, escribiendo a los romanos alrededor del año 108, mientras enfrentaba su propia ejecución, describió su muerte inminente no como una tragedia, sino como la culminación del testimonio que toda su vida había estado construyendo. Policarpo de Esmirna, cuyo martirio fue documentado alrededor del año 155, fue descrito ofreciendo una oración de acción de gracias antes de que las llamas fueran encendidas. La Iglesia primitiva no desarrolló una teología del martirio como efecto secundario de su crecimiento. La desarrolló como marco explicativo central de lo que el quinto sello revela, que el Cordero que llama a testificar es el mismo Cordero que recibe el testimonio cuando llega a su precio final. Las almas claman. Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La pregunta, ¿hasta cuándo?, no aparece por primera vez en el Apocalipsis. El Salmo 13:1 pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? El Salmo 6:3 dice, ¿y tú, oh Jehová, hasta cuándo? Habacuc 1:2 abre el libro profético con ese grito, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no escucharás? Las almas debajo del altar no están inventando una oración nueva. Están sumándose a la oración más antigua del pueblo de Dios. El clamor de lamentación honesta dirigido al Señor que puede actuar y que todavía no ha actuado en el momento que los que sufren necesitan. La tradición de la lamentación en las escrituras hebreas es más profunda y estructurada de lo que los lectores modernos frecuentemente reconocen. En los Salmos, la forma de lamento tiene un patrón característico: dirección directa a Dios, descripción vívida de la crisis, la pregunta ¿hasta cuándo?, o su equivalente, una declaración de confianza en el carácter de Dios y un voto de alabanza. La estructura no es accidental, es una forma pactual, una manera de hablar con Dios que reconoce simultáneamente la realidad de la crisis y la realidad del pacto. El erudito Walter Brueggemann llamó a esto la retórica de dirección, una forma que se niega a elegir entre la honestidad sobre el sufrimiento y la confianza en el Dios a quien ese sufrimiento es dirigido. Las almas bajo el altar son la expresión más plena de esta forma pactual jamás registrada. Algo en ese clamor rompe la imagen cómoda del cielo como un lugar de serenidad distante, donde la tragedia de la tierra no penetra. El quinto sello abre el interior del cielo, y lo que encuentra allí no es un Dios que no sabe, ni un Dios que guarda silencio porque el sufrimiento no le conmueve. Encuentra voces activas, encuentra una pregunta que resuena en la presencia de Dios sin haber recibido todavía su respuesta visible completa. Encuentra que en el cielo existe la tensión de la justicia no ejecutada todavía en su totalidad. Esto es más honesto que cualquier imagen del cielo como lugar de paz sin preguntas. El altar celestial es el lugar donde las preguntas más difíciles llegan y no rebotan. El texto griego de Apocalipsis 6:10 llama a Dios con dos títulos específicos que revelan la base de la oración. Despotes, el Señor soberano con autoridad absoluta, el que tiene poder efectivo para actuar sin que nadie pueda detenerle. Y aletinos, el verdadero, el genuino, el que es exactamente lo que dice ser, cuya fidelidad no tiene fisuras. Las almas bajo el altar no están preguntando si Dios existe o si es bueno. Están apelando precisamente a su soberanía y a su fidelidad como base para el pedido.
Eres despotes, tienes el poder de actuar. Eres aletinos, prometiste justicia, actúa en consecuencia con quién eres. Esta no es la oración de quien perdió la fe, es la oración de quien conoce exactamente a quién le habla. El título despotes lleva un peso que va más allá de su traducción habitual como Señor soberano. En el mundo social del primer siglo, un despotes era el jefe de un hogar con autoridad absoluta sobre todo dentro de ese hogar. Pero crucialmente, el despotes también era legalmente responsable del bienestar de los que estaban bajo su autoridad. El título describía no solo poder sobre, sino también obligación hacia. Cuando los mártires llaman a Dios despotes, no solo reconocen su poder para actuar, invocan su responsabilidad legal dentro del hogar del pacto. Tienes autoridad sobre nosotros, y esa autoridad viene con una obligación de actuar en nuestro favor. Combinado con aletinos, la oración se convierte en una apelación precisa. Eres el despotes con poder y obligación, y el aletinos que no puede fallar en cumplirla. La respuesta llega, pero no de la manera que las almas esperan, ni de la manera que el lector anticipa. Apocalipsis 6:11. A cada una de ellas se les dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay dos partes en la respuesta, una estole y un tiempo establecido. La estole, en el griego del primer siglo, no es ropa de consolación para los que esperan. Es la vestimenta larga ceremonial de honor, la que portaban los sumos sacerdotes en el servicio del templo, la que se daba a los dignatarios como señal de su posición oficial reconocida públicamente. Lo que Dios entrega no es una manta de consuelo, es una declaración de posición. La lectura más común de la túnica blanca es que Dios consuela a los mártires mientras esperan. Eso es verdad, pero es la capa más superficial de lo que el texto hace. En el mundo romano y en el contexto judío del primer siglo, otorgar una estole era un acto legal de reconocimiento de estatus, declarar públicamente que esta persona tiene honor, tiene una posición establecida que nadie puede disputar. En Apocalipsis 7:9, la gran multitud también lleva estoles blancas. En Apocalipsis 7:14, esas estoles han sido lavadas en la sangre del Cordero. Lo que el Cordero entrega a los mártires no es ropa de espera. Es la vestimenta de su veredicto previo sobre ellos, pronunciado antes de que el proceso llegue a su final visible. La estole blanca aparece 3 veces más en el Apocalipsis después del quinto sello. Apocalipsis 7:9, una gran multitud de todas las naciones delante del trono y del Cordero vestida de estoles blancas. Apocalipsis 7:14. Esas estoles han sido lavadas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus estoles, para que puedan tener acceso al árbol de la vida y para que puedan entrar por las puertas de la ciudad. La estole entregada a los mártires bajo el altar en el capítulo 6 es la misma que porta la multitud del capítulo 7 y la misma que concede acceso a la ciudad del capítulo 22. El arco narrativo de la estole va de regalo a reunión a herencia. Lo que se da como declaración en el quinto sello se convierte en el uniforme de la ciudad final. La túnica blanca dada antes del final de los sellos, entregada en el momento de mayor espera, cuando la pregunta ¿hasta cuándo? Todavía no ha recibido su respuesta en forma de acción visible, no como consuelo que distrae de la demora, como declaración anticipada del veredicto del único que tiene autoridad de pronunciarlo. Lo que Dios dice con la estole es esto: ya sé quiénes son, ya sé lo que perdieron, ya sé por qué murieron.
Esta stole es mi fallo extendido antes de que el proceso llegue a su final visible. Lo que está declarado en las palmas del que fue inmolado no puede ser deshecho por ningún poder dentro de la tierra o bajo la tierra. ¿Por qué deben esperar hasta que se complete el número de sus consiervos? Esta es la frase más teológicamente densa del quinto sello. La implicación es que el número de mártires no es un accidente histórico ni una variable que ningún plan anticipó. Es conocido. El Cordero que abre los sellos sabe no solo a los jinetes que envía, sino también a los testigos que morirán bajo ellos. En el judaísmo del Segundo Templo, textos como 4 Esdras y 2 Baruch hablan de un número determinado de almas que debe completarse antes de que la era final llegue. Las muertes de los que llevan el testimonio no son sorpresas para el cielo. Son umbrales dentro de un propósito que solo el Cordero conoce en su totalidad. Los datos de persecución contemporánea dan sustancia concreta a la pregunta que suena desde debajo del altar. Según la lista de vigilancia mundial de puertas abiertas de 2024, 380 millones de cristianos alrededor del mundo enfrentan niveles altos de persecución por su fe. En 2023, aproximadamente 4.998 personas fueron documentadas como muertas, específicamente por ser seguidoras de Cristo. El Centro para el Estudio del Cristianismo Global estima que en el siglo XX murieron más creyentes por su fe que en todos los siglos anteriores de la historia de la Iglesia combinados. La pregunta ¿hasta cuándo?, que Juan escuchó en el quinto sello, no es el eco distante del primer siglo. Es una oración que se formula en docenas de idiomas en el mundo de 2025. El quinto sello es el único de los primeros 6 que no describe lo que se hace sobre la tierra. Es el único que abre el interior del cielo y muestra lo que ocurre allí en respuesta a lo que los jinetes hicieron sobre la tierra. El cambio de perspectiva es arquitectónico y deliberado. Los 4 sellos anteriores daban la vista desde el suelo. Jinetes, colapso de estructuras, escala de muerte. El quinto da la vista desde el altar. Almas que reclaman. Dios que responde con una estole y un tiempo establecido. El cielo reaccionando de manera activa y específica. Lo que parece sucesivo en la narración es simultáneo en la realidad que el libro describe. Juan ve los 2 planos a la vez. El contraste que los sellos 4 y 5 establecen juntos es el contraste más importante de la primera mitad del Apocalipsis. El cuarto sello muestra el alcance máximo de lo que la muerte puede hacer bajo el permiso soberano del Cordero. Una cuarta parte de la tierra con los 4 instrumentos del juicio pactual operando. El quinto sello muestra el mínimo irreducible de lo que la muerte no puede tocar bajo la misma soberanía. Ni una sola alma que murió por el testimonio queda sin nombre, sin lugar, sin estol, sin respuesta ante el altar. Los 2 sellos forman una afirmación que ninguno puede hacer por separado. La fracción y la persona. El número y el nombre, ambos en la misma mano. Esta síntesis tiene una implicación práctica que el texto comunica con claridad. La persona, sellada por el Cordero, vive simultáneamente bajo las 2 realidades. Las estructuras que el cuarto sello describe, la erosión del discernimiento, el colapso de la paz, la presión de la escasez, el alcance de Tánatos, son reales y operan en el mundo donde el creyente sellado vive. El quinto sello no retira al creyente de esas estructuras. Lo coloca dentro de ellas con una categoría de identidad diferente de la que el cuarto sello puede alcanzar. El cuarto sello tiene autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. La identidad del creyente sellado está asegurada no por geografía, sino por el nombre escrito en las palmas del Cordero que sostiene el libro.
Alguien que está viendo este estudio ha perdido a alguien querido en circunstancias que se sintieron profundamente injustas, donde ninguna justicia humana llegó, donde el dolor no tuvo resolución visible. O quizás llevas tu propia versión de la pregunta: Dios, ¿ves lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo más? El quinto sello fue escrito para esa pregunta, no para resolverla de manera que deje de doler, porque el texto no hace eso, para decirte que esa pregunta llega al altar, y que el que la recibe ya preparó la estole, que la pregunta más honesta que puedes formular ante Dios es exactamente la que Él recibe y responde con su declaración de posición sobre los que son suyos. Las almas bajo el altar no están en espera pasiva. Están intercediendo activamente desde el cielo. Apocalipsis 8:3-5, que aparece antes de las 7 trompetas, describe al ángel ante el altar de oro con un incensario al que se le dan muchos inciensos para añadir a las oraciones de todos los santos. Esas oraciones suben ante Dios, y luego el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo lanza a la tierra, iniciando lo que sigue. Los juicios de las trompetas son precedidos por las oraciones que los santos ofrecieron. Las muertes no silenciaron la martiria. El testimonio que llevaron en vida continúa siendo presentado ante el trono en forma de oración que precede los juicios que siguen. Esta conexión entre las oraciones de los santos y los juicios que siguen establece una de las estructuras más significativas de todo el Apocalipsis. Las oraciones del que sufre en fidelidad no flotan hacia arriba, hacia un silencio que no responde. Son recogidas, sostenidas, añadidas al incienso, y cuando llega el momento determinado por el Cordero, son vertidas de vuelta sobre la tierra como la energía que inicia la siguiente fase. El sufrimiento no es la excepción al plan de Dios en el Apocalipsis, es el material con el que el plan avanza. Las muertes que provocaron el «¿hasta cuándo?» se convierten en el testimonio que el Cordero sostiene en su mano. Ese testimonio, ofrecido ante el altar, es la única cosa que Tánatos y Hades no pudieron contener dentro de su autoridad. La oración no muere, el testimonio no muere. Lo que fue ofrecido en fidelidad ante Dios no cesa de estar presente ante Él cuando la vida biológica termina. El altar celestial recibe lo que el mundo rechazó con violencia, y lo que el mundo descartó como fracaso, como la irrelevancia de los que perdieron la vida por algo que el mundo no comprende. El altar lo sostiene delante de la cara de aquel que abre los sellos con plena conciencia de lo que hay debajo de él. Esa es la arquitectura del Apocalipsis. Cada juicio que baja sobre la tierra tiene por encima oraciones que llegaron al altar primero. Los sellos bajan, las oraciones ya subieron. La síntesis de los 2 sellos que este episodio estudia se puede formular con precisión. El cuarto sello revela el alcance máximo del permiso que el Cordero da a la muerte dentro de su propósito soberano. El quinto sello revela el mínimo irreducible que esa soberanía protege de la muerte, la identidad, el honor, el lugar y la voz de cada persona que murió por el testimonio. La escala del cuarto y la intimidad del quinto no están en tensión en el texto. Son expresiones complementarias de la misma soberanía ejercida desde los 2 lados de la misma realidad. El Cordero que envía a Tánatos es el mismo que recibe a cada mártir bajo el altar. El mundo ofrece 2 respuestas inadecuadas al sufrimiento masivo y a la muerte de los que creen. La primera es la indiferencia. Estas cosas ocurren. La historia avanza con independencia de lo que los individuos crean o no. La segunda es la indignación que no tiene a quién dirigirse, dolor sin teología, lamento sin forma de convertirse en oración porque no hay nadie a quien apelar que tenga poder real para responder. El Apocalipsis abre una tercera respuesta,
la más antigua de todas, el clamor dirigido al despote saletinos, soberano y fiel. La oración, ¿hasta cuándo?, que no es falla de la fe, sino ejercicio de ella en su forma más honesta y más bíblica. Esa pregunta llega al altar, y la stole no resuelve la espera. Declara quiénes son los que esperan. Los mártires que recibieron la estole blanca en el quinto sello aparecen de nuevo en Apocalipsis 24, donde Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y dice que vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. La espera descrita en el quinto sello no es la posición permanente de los mártires, tiene un destino específico. La estole dada en anticipación es la misma estole que se porta en el reinado que sigue a la espera. La respuesta de Dios a ¿hasta cuándo? No es nunca, ni pronto sin especificación. Es cuando el tiempo que establecí se cumpla, todo lo que esta estole representa se realizará en completitud ante toda la creación. Entre el quinto sello y Apocalipsis 24, el arco narrativo completo del Apocalipsis se despliega: las 7 trompetas, las 7 copas, la caída de Babilonia, el jinete sobre el caballo blanco del capítulo 19, la atadura del dragón. Los mártires bajo el altar no son mencionados de nuevo en el texto durante todo este desarrollo, pero sus oraciones están presentes a lo largo de ese arco. En el incienso que sube antes de las 7 trompetas en el capítulo 8, en las copas de incienso que son las oraciones de los santos en el capítulo 5. La espera del quinto sello no es silencio pasivo, es participación activa en los mismos juicios que continúan desplegándose. El ¿hasta cuándo?, que subió del altar, es el clamor que se convierte en incienso antes de cada acto subsiguiente de la soberanía de Dios. Para alguien que lleva el nombre del Cordero en su vida cotidiana, que lleva el testimonio de Jesús a su familia, su trabajo, su comunidad, a conversaciones donde sería más cómodo el silencio, el quinto sello no fue escrito solo para el mártir en otra región del mundo que muere en circunstancias extremas. Fue escrito para ti. El texto no te llama víctima, te llama consiervo, hermano o hermana de los que vinieron antes. La martiria que ellos llevaron hasta el final y la que tú llevas en la vida ordinaria están en el mismo campo del altar. Lo que el Cordero declaró sobre las almas debajo del altar, lo declaró sobre todos los que llevan su nombre con coherencia de vida en el tiempo que les tocó vivir. El texto avanza hacia el sexto sello en Apocalipsis 6, 12, 17. Pero antes de llegar allí, los sellos 4 y 5 quedan como la bisagra estructural de la primera mitad del libro. El cuarto sello establece el alcance máximo del permiso que el Cordero da a la muerte. El quinto sello establece el mínimo que ningún jinete puede alcanzar: la voz, el nombre, el lugar bajo el altar y la estol ya extendida sobre los que murieron por el testimonio. La bisagra entre los dos sellos es el altar. El mismo altar bajo el que descansaron los mártires es el altar donde el Cordero presentó su propio sacrificio. La sangre del Cordero y la sangre de los testigos comparten el mismo altar. En la parte 3 de esta serie, el sexto sello se abre completamente. Los mártires recibieron su estole. El cielo respondió con una promesa y un tiempo. Y ahora lo que los jinetes de los 4 primeros sellos prepararon empieza a manifestarse no sobre las estructuras de las civilizaciones, sino sobre el orden físico de la creación misma. El sol se vuelve negro, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen, los montes y las islas se mueven de sus lugares. Y por primera vez en toda la secuencia de los sellos, los seres humanos reaccionan visiblemente en el texto. Los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, y también los esclavos y los libres, todos se esconden en las cuevas, porque han reconocido el rostro detrás de los sellos. ¿Y a quién reconocen?
¿A quién llaman los reyes y los poderosos cuando se esconden en las cuevas de los montes? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. No están huyendo de una fuerza impersonal del universo. Están huyendo de un rostro. Saben el nombre de lo que les aterra, el Cordero. Han visto lo suficiente del despliegue de los sellos para entender quién está detrás de cada uno de ellos. Y la pregunta con la que el sexto sello termina en Apocalipsis 6:17 no es retórica. ¿Quién podrá sostenerse? Es la pregunta que la parte 3 responde con una imagen que conecta directamente con la estole que los mártires ya recibieron. Hay una imagen en Apocalipsis 5:6 que debería quedarse contigo mientras esperas la parte 3. El Cordero estaba en pie ante el trono, gesteken en el griego, que describe una acción completada cuyo resultado permanece activo. Tomó su posición y sigue en ella, no postrado, no disminuido por lo que los sellos cuestan, en pie, con las marcas de la inmolación todavía visibles en su cuerpo, sosteniendo el libro sellado, listo para abrir cada sello según la autoridad que ganó con su sangre. Ese es el que nombra al cuarto jinete como Tánatos. Ese es el que recibe a los mártires bajo el altar. Ese es el que da la estole. Ese es el que conoce el número, y ese es el que en el sexto sello será reconocido incluso por los reyes que pasaron toda su vida evitando ese reconocimiento. Los tres primeros jinetes atacaban lo que puedes ver y medir. El cuarto jinete ataca lo que no puedes esconder dentro de ningún sistema de protección humana. Pero el quinto sello revela algo que el cuarto jinete no pudo encontrar. Las almas de los mártires, debajo del altar, con estoles blancas en pie, clamando. El jinete de la muerte pasó por encima de ellas, y ellas permanecen, no como residuo, no como un efecto secundario que Dios no anticipó, como el propósito central de todo lo que los sellos revelan, que el Cordero que envía a los jinetes también recibe a los que murieron bajo ellos, y que lo que el Cordero recibe no puede ser quitado por ningún jinete que el Cordero mismo haya enviado. El que está en pie con las marcas de la inmolación, el que fue rechazado y que ahora abre los sellos con autoridad legal ganada por su sangre. El que en Isaías 49:16 dijo con palabras que deberían recorrer todo tu cuerpo cuando las escuchas: te grabé en las palmas de mis manos. Lo que está grabado en las palmas de Dios no puede ser borrado por Tánatos ni por Hades. No puede ser borrado por una cuarta parte de la tierra bajo los 4 instrumentos del cuarto jinete. No puede ser borrado por ningún número de sellos que el Cordero decida abrir. Lo que está grabado en las palmas del Cordero está grabado en las mismas palmas que llevan las marcas de los clavos. Los jinetes cabalgan dentro de sus límites. El nombre permanece grabado sin límite. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: Dios es fiel. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu siguiente paso en este viaje. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.